Uno de los grandes errores de las iglesias evangélicas es no considerar los contextos dentro del texto. O sea, divorciamos a veces un texto del contexto y entonces fabricamos pretextos. Lo que tenemos que hacer a la hora de estudiar la Biblia es tomar en cuenta los conceptos clave de palabras que tienen mucha importancia y que tenemos que tener cuidado de cómo la interpretamos. Así que hoy vamos a hablar de este tema, de conceptos correctos para poder interpretar la palabra. Nuestro tema para hoy es conceptos errados. Quiero que pongan mucha atención porque es la base para poder estudiar, interpretar y entender las Sagradas Escrituras. ¿Cómo podemos adquirir discernimiento bíblico? O sea, poder establecer un juicio justo de la palabra de Dios. Pues muy sencillo. Ejercitando los sentidos. Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Fíjense bien la palabra madurez. Y después se explica para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjense bien que hay que tener ejercitado el discernimiento. Y eso se logra por el uso y el conocimiento. ¿De qué? De la palabra de Dios. Hoy en día se da mucho la manipulación de las escrituras. La gran mayoría de los predicadores, principalmente de la prosperidad y de las ondas raras, toman un texto y lo manosean para manipularlo. Y este es uno de los grandes problemas modernos, la manipulación de las escrituras para hacerle decir lo que el hombre quiere y no lo que Dios quiere. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ser fieles a la hora de transmitir lo que el escritor bíblico nos quiso decir bajo la inspiración del Espíritu Santo. Una de las técnicas muy comunes es la descontextualización del texto bíblico. Para hacer eso, hacen o manipulan las escrituras siguiendo 3 pasos. Primero, sacan el texto del contexto para adaptarlo a nuestros caprichos. Cogen un texto, no lo toman dentro del contexto histórico, sino del contexto en que ellos quieren, y entonces lo adaptan a sus caprichos. La segunda regla: ignoran la cultura y el marco histórico del momento. Yo no puedo interpretar un texto ni analizar algo si no tomo en cuenta la cultura, la forma de pensar, la forma de ser, la forma de comer, la forma de vestir, todo lo que tiene que ver con el escritor y el momento específico en que ese texto se escribió. Y lo tercero, ignoran su etimología lingüística, o sea, el origen etimológico de la palabra. ¿Cómo se debe hacer un análisis de un texto?
Bueno, vamos a dar algunas pautas, amigos. Dentro de su contexto, ¿cuándo, quién y por qué escribe? Son las preguntas que tenemos que hacernos. Cuando leo un texto, tengo que ver en el contenido quién escribe, por qué escribe y para quién escribe. Entonces, tenemos que ver el texto y comprender el versículo detalladamente. Después, mirar el texto de arriba y de abajo. Se llama contexto. Y comprender en el contexto el sentido del texto. Quiere decir que una palabra aislada del resto de las palabras puede ser manipulada o distorsionada. Y lo más importante, dentro de un texto hay palabras claves que tienen conceptos profundos. Y es ahí donde nosotros tenemos que mirar que ciertas palabras clave, cuál es su sentido correcto, porque en esa palabra clave dentro del texto puede haber un concepto que tiene mucho peso. Es por eso que en la iglesia se han fabricado muchos conceptos cerrados que lo tomamos incluso como doctrina. Pero vamos a analizar algunas cosas. Lo primero, cuando nosotros leemos en la Biblia, ¿qué es la iglesia? ¿Tenemos noción de lo que significa la palabra iglesia? Bueno, la iglesia viene de una expresión griega que significa eclesia, asamblea. Y en la Biblia la palabra iglesia representa el cuerpo de Cristo, del cual Jesús es su cabeza. Y cuando se habla de iglesia no se habla de una denominación, se habla de una estructura mística, donde dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces la palabra iglesia es el conjunto de los redimidos que forman un cuerpo, del cual su cabeza es Cristo. Otro concepto que se ha desvirtuado, miembro. Cualquiera es miembro, aunque ande suelto. Hay que tener cuidado porque hay miembro con mayúscula y miembro con minúscula. Cuando la Biblia habla de miembro, no habla de un miembro de un club, habla de miembro en el concepto de la parte de un cuerpo unido entre sí a otra parte del cuerpo. La comunidad es un cuerpo. Pablo lo explica muy bien en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 12 al 18. Además, el cuerpo es uno, pero muchos miembros. Si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si dijere a la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Qué quiso decir Pablo con este concepto? Que todos tenemos diferentes funciones, diferentes posiciones, diferentes acciones. Cada uno está en un lado diferente, pero todos unidos formamos un conjunto. Y este conjunto de unidad de miembro con miembro formando un todo se llama cuerpo. Y ahora vamos a una palabra que se usa mucho. ¿Qué es un ministro? Una persona con poderes, uno que está arriba y que se siente en un púlpito como si fuera un príncipe. No, no.
Un ministro es un mayordomo. Según Mateo 28, mayordomo. Alguien al cual Dios le encomendó una misión y de la cual tiene que dar cuenta. Pero aún siendo ministro, sigue siendo siervo, con una responsabilidad dentro del cuerpo que es la iglesia. La historia del mayordomo, el momento del pago llegó. Los que todos trabajaron esperan su pago por el día. Cuando llegó la noche, el señor de la viña llamó a su mayordomo. Llama a los obreros y págale el jornal, comenzando desde el postrero hasta el primero. ¿Qué nos enseña esta parábola? Que el que está al frente de un mandato solamente desempeña una función, pero sigue siendo un siervo como los demás. Lo único que el ser ministro nos da una responsabilidad, pero no nos da una posición de eminencia ni de supremacía. ¿Qué es arrepentimiento? Bueno, es culpa por el pecado, es contrición, es tristeza, es quebrantamiento, es reconocer que lo que hice está malo. La Biblia habla de los tipos de tristeza. En 2 de Corintios 7:10 dice la tristeza que es según Dios, fíjense bien, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, o sea, reconocer mi falta para cambiar mi actitud, de lo cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento y trae salvación, eso no cabe duda. Hay otra tristeza, la tristeza de las consecuencias del pecado, que produce depresión y tristeza y conduce a la muerte. El arrepentimiento es el pesar de una persona que siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o al menos deja de ser subsecuente con lo que había hecho. Si no hay cambio, no hay arrepentimiento. Bueno, y hablando del dar, que hoy se explota mucho el dar, incluso en esta pandemia, hay pastores que se preocupan más del diezmo y de la ofrenda que de la condición espiritual, social y económica de algunos de sus miembros pobres. ¿Qué es el dar? 2 de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso, no se le impuso en su corazón. Y después dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tú no vas a dar porque hay una necesidad grande en la iglesia. Tú no vas a dar porque hay un problema. Tú no vas a dar para que Dios te bendiga. Tú vas a dar porque estás agradecido y porque Dios puso en tu corazón el hacerlo. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Dios nunca te va a pedir más de lo que puede, ni te va a obligar a dar lo que no quieras. ¿Qué es adorar? Otro concepto errado. Adorar para muchos es cantar y ponerse de pie. Cuando voy a un culto dice, bueno, vamos a adorar y todo el mundo se pone de pie. Sí, pero adorar es una actitud. Sí, es al entrar en la casa, fíjense bien, cuando los magos fueron a ver a Jesús, al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María. Postrándose, lo adoraron.
¿Y qué hicieron? ¿Cantaron un corito? ¿Le llevaron un concierto? No. Dice que postrado le adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mateo 2:11. Así que la adoración envuelve postrarse, ofrendar, obedecer, alabar, cantar, aprender. La adoración es una actitud, es un todo. ¿Y qué es espontaneidad? Esta palabra que ya se ha perdido en nuestros medios. La espontaneidad es actuar sin estar sujeto a una liturgia o a un mandato. Es actuar porque lo siento. Hechos 4:24 habla de que los discípulos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ello hay. Fíjate bien, unánimes alzaron la voz. Quizás nadie los mandó ni nadie los ordenó, pero sintieron el impulso de la espontaneidad. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es necesario devolver la espontaneidad a la vida de la iglesia, que tiene un culto mecánico, dirigido, manipulado todo el tiempo. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué falta hace hoy? La espontaneidad en el culto cristiano, que se ha vuelto en una liturgia manipulada desde el principio hasta el fin. Y por último, ¿qué es ser salvo por la fe? ¿Y dónde entonces ubicamos las obras? Bueno, aquí tenemos un dilema entre católico y evangélico. Los evangélicos dicen porque somos salvos solo por la fe. Porque dice Romanos 1:17, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y nosotros enfatizamos mucho la fe como forma de salvación. Los católicos, por su lado, enfatizan mucho las obras. Se basan en Santiago 2:21. Mas ¿quién sabe, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Si no fue justificado por las obras, ¿habrá nuestro Padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y habla mucho de que las obras son la base de la fe. Pero no, el conflicto de lo que piensan los católicos y los evangélicos, en parte cada uno tiene razón, porque hemos divorciado una cosa de la otra y no podemos divorciar la fe de las obras. Para que me entienda mejor, la pregunta es: ¿quién tiene la razón? ¿Los católicos con las obras o los evangélicos con la fe? Pues los dos están un poco mal y un poco bien. En parte, ambos tienen la razón parcialmente. No cabe duda que somos salvos por la fe, no por lo que hacemos. A Dios no se compra con hecho. Somos salvos por la fe en la muerte sustitutiva de Cristo. Pero, y aquí viene la otra parte, la parte de Santiago. Pero las obras evidencian la salvación porque son los frutos de la fe. Quiere decir que somos salvos por la fe, pero las obras evidencian nuestra fe. Y ahí tenemos un ejemplo de una carreta. La fe va adelante, nos lleva a Cristo.
y las obras vienen detrás, evidencian que hemos nacido de nuevo. Podemos aprender mucho, pero lo más importante es recordar la primera regla de la hermenéutica. Sí, la primera regla de la hermenéutica es: la Biblia es su propia intérprete. Aprenda bien el sentido de la palabra. Analice el texto y el contexto. Y no separe un texto aislado de otro texto para apoyar teorías falsas. Porque el principio más importante de todo es entender que la Biblia es su propia intérprete. Después de este estudio, lo que nos queda es estudiar el sentido de las palabras, buscar su etimología, tanto del griego y del hebreo, y no permitir que las manipulen y las manoseen para hacerle decir al texto lo que el texto no dice. En un próximo programa vamos a hablar del lenguaje inclusivo y su influencia negativa en la nueva teología o en algunas traducciones bíblicas. Gracias y espero que nos siga acompañando. Gracias por su compañía. Puede escribirme y pedir información a mariofumero@hotmail.com. Si quiere apoyar este ministerio, ahí tiene la referencia en PayPal. Y puede encontrar todos estos mensajes y otros muchos más en mi página web www.contralapostasía.com. Es un placer que nos haya acompañado y le deseamos muchas bendiciones y que Dios os bendiga.